Muy buenos días a todos los que estamos conectados acá, como también a los demás del grupo que no están conectados. Hoy veremos la última parte de la bienaventuranza que estamos estudiando, que es la bienaventuranza paradójica, digo yo, la que pareciera tener instrucciones encontradas o cosas que no caben entre sí, y mucha de la escritura contiene cosas que nos deja rascando la cabeza. ¿Cómo puede ser así? Porque se encuentran dos ideas que parecen ser contrarias, y me refiero yo aquí a Mateo 5, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos dice que hay un estado precioso de contentamiento, de paz, de alegría, de unión, de conexión con Dios, con el prójimo, con el mundo, y ese estado se llama Macarios. Macarios. Eso es lo que uno sentirá cuando es perseguido por causa de la justicia. Y uno se rasca la cabeza porque creo que son pocas cosas tan feas, tan horribles, tan lastimosas, cuando uno es perseguido por cualquier causa. ¿Cuánto más ser perseguido por causa de la justicia de Dios? Pero dice aquí que hay esa bienaventuranza, hay ese estado que se nos declara que ya es nuestro, porque debemos recordar que en todas estas bienaventuranzas Jesús está de veras bendiciendo con Macarios a los que las escuchan. Y nosotros, por medio de la predicación de la palabra, yo, por ejemplo, en este momento estoy extendiendo por medio de la palabra esa bienaventuranza a cada uno de nosotros. Igualmente, cuando nosotros leemos las otras bienaventuranzas, se extiende esas palabras que salieron de la boca de Cristo, con el poder que salieron de la boca de Cristo, para bendecirlos con Macarios. Así que es una bendición real, actual. No es solamente algo intelectual, sino que esas bendiciones son nuestras. Ahora, lo que aquí dice es: bienaventurados los que han padecido persecución. Y eso lo digo yo porque ese es el modo verbal. Y si tuviera tiempo, yo les mostraría el modo verbal acá de esta bienaventuranza. Voy a ver qué puedo hacer yo acá para compartir este modo verbal con ustedes. Un momentico, pido su paciencia. Aquí está. Aquí está. Esto está en inglés, ¿no? Y la letra está muy chiquita como para que la vean. Pero este es el griego aquí de Geimenoi. Aquí lo pueden ustedes ver en la transliteración a letras en inglés, en español, de Goimeino, y es el inglés habiendo sido perseguidos. Es decir, es un participio pasivo que se refiere a un participio perfecto, que el Señor Jesús quiere decir
con esta bienaventuranza que todos los que ya han sufrido algún tipo de persecución por causa de la fe, ya tienen esta bendición. Es maravilloso. Y eso es verdad a lo largo de toda la historia. Por eso los traductores tradujeron de esta manera: bienaventurados los que padecen persecución, porque eso será verdad a lo largo de toda la historia. Pero en realidad la bendición de Macarios es nuestra, a los que ya hemos sentido, sufrido algún tipo de persecución. Y la vez pasada nosotros dijimos que la persecución puede ser directa, puede ser física, como para quitarnos la vida, o puede ser una persecución espiritual en la que hay burla de nuestra fe, o se echan dudas sobre la fe, o hasta calumnias personales de la razón por la cual nosotros predicamos la fe. Y de hecho, una de las calumnias muy piadosas que se expide contra aquellos que predicamos la gracia de Dios, su misericordia, el perdón de los pecados, la justicia que es nuestra en Cristo Jesús, es que nosotros predicamos esto porque queremos pecar, porque queremos cobijarnos en la justicia de Cristo para entonces tener una vida de libertinaje. Esta es una de las más piadosas calumnias y persecuciones que se pueden arrojar contra aquellos que predicamos la gracia y la fe del Señor Jesucristo. Y francamente duele mucho, porque es verdad, como dice el apóstol Pablo, lo que la carne quiere es vivir en oposición a la gracia de Dios. Pero la ley del Evangelio, la ley de la gracia, vence nuestra carne para que nosotros podamos predicar el Evangelio por arriba de las calumnias, por arriba de las sospechas que se pueden decir acerca de nosotros. Y de hecho estas calumnias vienen de labios de predicadores, vienen de labios de grandes teólogos, de iglesias muy numerosas, que los que predicamos esta gracia, predicamos un evangelio fácil. Y eso es por cubrir nuestra secreta intención de vivir una vida de pecado. Así que la persecución toma muchas formas y nosotros nos aferramos en que cuando somos perseguidos con estas calumnias y estas palabras, ya tenemos esa bendición de que la paz de Dios, de que el reino de Dios ya es nuestro, como lo dice aquí la bienaventuranza. No dice porque serán del reino de Dios, sino porque el reino de Dios ya es nuestro. Otra cosa que yo quisiera mencionar acá de esta bienaventuranza es que no dice bienaventurados los que hacen guerra para alcanzar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero repetir eso, porque suena como raro. Bienaventurados los que hacen guerra para alcanzar la justicia. No, absolutamente no dice eso. Pero eso es lo que muchos teólogos y predicadores también
nos quisieran hacer pensar. Nos hacen pensar que la vida cristiana, usando el texto de Efesios 6, 10 al 18, el cual vamos a ver ahora pronto, que la vida cristiana es una de guerra. Hasta le han dado el nombre de guerra espiritual. Y no es que la guerra espiritual no sea real, hay un aspecto muy real de la guerra espiritual, pero hay otro aspecto que es engañoso, que nos dice a las almas, nos dice que nosotros hacemos guerra contra este enemigo, contra aquel demonio, contra esta otra potencia, contra esta otra superioridad, y vamos haciendo guerra y destrozando potestades, una aquí y otra allá, y todo en el nombre del Señor. Y finalmente llegamos a las puertas celestiales y levantamos la espada y decimos: gané, ábreme la puerta. Esa es una falsa enseñanza, porque deja por fuera la cruz de Cristo. Deja por fuera a aquel que ganó ya la victoria a nuestro favor y nos da su victoria a nuestro favor. Y entonces a nosotros se nos da ese privilegio de participar con el Espíritu Santo en la defensa de esa victoria que ya es nuestra. Porque cuando vamos a Efesios, capítulo 6, un texto que todos conocemos, lo que nosotros encontramos en Efesios es que allí nos vestimos con la armadura de Dios. Dice el apóstol: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Yo estoy leyendo aquí de la nueva versión internacional. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En otras palabras, es una posición de defensa, hacer frente, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque a veces sí lo es, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ojalá nosotros estuviéramos más al tanto de que hay sí una conspiración espiritual en contra nuestra que se maneja en las regiones espirituales. Pero allí es donde batalla el Espíritu Santo a nuestro favor. Nosotros no nos podemos encaramar a las regiones espirituales, a las regiones celestiales. Pero dice el apóstol: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aquí aparece esta palabra resistir. Es una posición de defensa. Aquí no dicen para que puedan avanzar contra el diablo y sus potestades, sino resistir. Porque el que avanza contra el diablo es el único que puede subyugar al hombre fuerte, y ya lo subyugó. Así que, ¿qué más derrota para el hombre fuerte que salir victorioso de la cárcel del hombre fuerte, que es la muerte? Y esa victoria ya la ganó Jesús. Y junto con él por la fe salimos todos.
Por eso ante la muerte nosotros vemos la salida y no la entrada. La salida de la muerte, que es la resurrección, que ya es nuestra por medio de Cristo Jesús, y no nos ponemos a ver la entrada. Claro, es dolorosa, causa grandísimo pesar, tanto al que está falleciendo como a sus seres queridos que permanecen, pero esa es la realidad. Así que nosotros resistimos y no avanzamos contra el diablo, porque esa pelea solamente la puede lidiar el Espíritu Santo a nuestro favor. Y hay de aquel que se atreva a tratar de meterse a luchar espiritualmente directamente con el diablo. Está luchando con un enemigo mucho mayor. Deje las guerras con el diablo, aquel que tiene el poder de subyugar al enemigo. Nosotros resistimos. Dice, manténganse firmes. Esa es otra posición de defensa. Es decir, no damos paso atrás, sino que nos mantenemos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Esta justicia es la misma de que se habla en la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen o han padecido persecución por causa de la justicia. Así que esta no es sencillamente cualquier causa justa, que de ellas hay muchas aquí en esta tierra. Una causa justa es la de proteger el ambiente, y claro que sería muy bien que nosotros estuviéramos protegiendo el ambiente. O proteger la vida de los no nacidos, esa es una causa supremamente justa. Y hay muchas otras causas justas, pero la justicia de Cristo, el hecho de que la justicia de Cristo es nuestra por la sola fe, es aquella a la que aquí se refiere, y ya vamos a ver por qué. Y por esta razón dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Otra traducción más antigua dice, calzados con el apresto del evangelio de la paz. Aquí no dice calzados con el apresto del evangelio de la guerra, sino el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Nuevamente, es nuestra posición en Cristo, es una de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Nuevamente aquí está una posición de defensa. Es el escudo de la fe con el cual apagamos las flechas encendidas del maligno. Aquí no nos dice que mandemos flechas encendidas contra el maligno. Lo que muchos pretenden o quisieran pretender en su vida cristiana. No. El escudo de la fe se toma una posición de defensa. La avanzada ya la hizo Cristo, por tanto la victoria es nuestra. Tomen el casco de la salvación. Es decir, pónganse en la cabeza esa preciosa confianza de que la salvación ya es nuestra en Cristo Jesús. A muchos no les gusta escuchar eso, precisamente porque si esa institución religiosa o esta agrupación religiosa predica que todavía hay que seguir luchando para alcanzar la salvación, pues eso es plata.
Eso es dinero. Y la iglesia o la denominación o la entidad religiosa siempre dice más, todavía no has alcanzado, te falta esto y esto y esto. Y para alcanzar esto y esto, compra estos libros, compra esta ceremonia, compra esto acá, compra esto allá. Y entonces así la iglesia misma, Dios mío, qué pecado, la iglesia misma nos quita la seguridad, ese casco de salvación con el cual el apóstol aquí por medio del Espíritu Santo dice nos debemos cubrir la cabeza. El hecho de que ya somos salvos, no escuches nada más, en Cristo ya tenemos la salvación, en Cristo ya tenemos la bienaventuranza. Y entonces lo que nosotros hacemos es tomamos una posición de defensa, no presumimos ir al ataque, sino vivimos en la confianza de la fe. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí sí se menciona una espada, pero nuevamente es la espada del Espíritu, no es nuestra espada. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. No nos defendemos con nuestro propio raciocinio, con nuestra propia mente. Nos defendemos es con la palabra, con un así está escrito. Así que yo quise tomar el tiempo esta mañana de ver cómo esta bienaventuranza tiene un gran alcance y que una cosa es padecer persecución por causa de la justicia y otra cosa es padecer cualquier sufrimiento por cualquier otra causa que sea justa. No, en eso hay su propia recompensa. Pero la bienaventuranza es muy específica. Aquí, cuando dice, bienaventurados los que han padecido persecución, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, aquí quiero hacer, por así decirlo, una pequeña pausa para contarles una breve historia. Por allí en el año 2008, ya hace demasiados años, en el año 2008, y realmente fue antes, pero ya cuando comencé este proyecto en sí, en el año 2008, el Señor puso en mi corazón escribir o traducir este libro del latín al español. ¿Y cuál es el libro? El libro es el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Voy a repetir el título. Es el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Como muchos de ustedes lo saben, Martín Lutero fue un monje que en el año 1517 quiso protestar sobre algunos abusos que había en la iglesia. Y él, por su buena intención de ayudar
en este proceso de reformar a la iglesia, él puso 95 tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y él pensó que habría una buena recepción para los reclamos que él hacía en estas 95 tesis. Y de paso, yo las he leído todas, las 95 tesis, y realmente tienen muy buenos pensamientos. Son invitaciones al diálogo sobre algunas aberraciones que existían y abusos que existían en la iglesia en aquel tiempo. Así que él escribió más tarde, no tanto fue que escribió, sino que cuando ya comenzó la reforma, allí mismo en Wittenberg se estableció un seminario a favor del Evangelio, y Lutero dictó una serie de conferencias a los seminaristas en el año 1531, y aquí estoy acortando mucho de la historia, porque Lutero mismo fue perseguido arduamente después de estas 95 tesis, porque realmente en esas 95 tesis él levantaba la justicia de Dios, la justicia de Cristo, como la razón por nuestra salvación. Y realmente el reclamo de Lutero en las 95 tesis es: somos salvos por las ceremonias y el dinero que la iglesia está pidiendo para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Somos salvos por esas cosas o somos salvos por la fe en Cristo? Y esto causó mucha persecución contra Lutero, porque eso significaba que se mermaría, especialmente en las secciones de Europa de aquel entonces, la región de Alemania, donde había mucho dinero, iba a mermar la entrada de fondos para finalizar la construcción de la iglesia, la basílica principal. De tal modo que él fue perseguido arduamente, fue defendido, fue desterrado, pero él aprovechó todo este tiempo para estudiar y proclamar y publicar la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué les contaba yo de Lutero? En el año 1531, cuando ya se había establecido un seminario en Wittenberg, él dictó una serie de 41 conferencias sobre la epístola a los Gálatas, a los seminaristas. Desde el 3 de julio al 12 de diciembre del año 1531, en las nochecitas de aproximadamente 7 a 9 de la noche, se reunían allí los seminaristas y otros en una gran sala de conferencias que había en ese seminario para los alumnos, porque era parte del currículum, para estudiar la epístola a los Gálatas. No es que Lutero se había inventado una nueva doctrina, sino que él basaba su enseñanza sobre las Escrituras. Y él quiso enseñar la epístola a los Gálatas. Así que unas 2 veces por semana, muy pocas veces, una vez por semana, Lutero dictó estas conferencias a los seminaristas. Y mientras él dictaba las conferencias, 3 de sus alumnos, dirigido por un tal Rohrer, 3 de sus alumnos tomaban nota de sus conferencias. Es decir, ellos se inventaron como si fuera una taquigrafía para poder tomar apuntes copiosos
de Lutero. Como no había grabaciones, no había teléfono celular que ellos pudieran levantar y estar grabando la conferencia, pues entonces ellos tomaron estas notas en taquigrafía. Cuando terminó toda esa serie de conferencias, estos 3 alumnos de Lutero reunieron sus apuntes, hicieron un borrador y se lo dieron a Lutero para que él lo revisara. Lutero lo revisó, le hizo algunos aportes, algunos nuevos textos de la escritura, y en el año 1535 se publicó esta obra en latín, porque Lutero dictó sus clases fue en latín. Ese era el idioma académico religioso de aquellos días. Así que así fue. Él comenzó a dictar esta serie y terminó en diciembre de ese mismo año 1531. En el año 1965, unos 30 años después, esta obra fue traducida por primera vez al inglés, habiendo sido traducido anteriormente al alemán. El alemán fue traducida en 1545, al inglés en 1965, mucho más tarde en francés. Pero esta obra nunca fue traducida al español, sino hasta el año 2011, cuando terminé la traducción de esta gran obra de Lutero, la traducción del latín al español, un español moderno, un español fácil de leer, en cuanto a lo que Lutero había dictado en aquellas conferencias a sus alumnos sobre la epístola a los Gálatas. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, porque queremos que Carlos nos cante, porque precisamente Lutero habla respecto a esta persecución del Evangelio a lo largo de las Escrituras. Y yo quería leerles algo acá, y yo creo que todavía puedo hacerlo. Este es de su prefacio a la epístola, un prefacio que él escribió a este comentario. Pero para que ustedes tengan así puedan saborear sus palabras, este libro tiene unas 500 páginas, el comentario tiene unas 500 páginas. Ahí de paso, después en el año 2016, creo, 17, me olvido ahora cuándo exactamente fue, esta obra también fue publicada en inglés. Yo después me dediqué a traducir lo mismo del latín al inglés, y fue publicada por una casa publicadora en California que se llama 1517, que es la misma casa publicadora que publica mis artículos en inglés allí hasta el día de hoy, 1517. Así que el Señor puso en mi corazón, a pesar de mucha persecución y muchos obstáculos, la traducción de estos 2 tomos de la epístola a los Gálatas. Pero aquí en su introducción, en su prefacio, Lutero dice: casi no puedo creer la abundancia de mis palabras cuando públicamente dicté estas conferencias sobre la epístola de San Pablo a los Gálatas. Pero este pequeño ejemplar y el sentido de humor de Lutero se encuentra a lo largo de todo este libro, ¿no? Él llama este pequeño ejemplar a un libro de 500 páginas. Como él está frente a sus alumnos y sabía cuáles habían sido sus alumnos, no, pues entonces él usaba el sentido de humor.
Dice, este pequeño ejemplar me lo ha hecho creer. No obstante, percibo que todos los pensamientos que encuentro en este tratado son míos. Los hermanos, y ahí él se refiere a los alumnos taquígrafos, con mucha diligencia los han sellado en esta obra escrita. De tal modo, debo confesar que todas, y tal vez más, fueron las palabras que pronuncié en este tratado público. Porque en mi corazón reina este único artículo, y él llama artículo a este artículo de la fe. Es como un artículo, es un pronunciamiento, es un fundamento, porque en mi corazón reina este único artículo, la sola fe en Cristo. Él es de quién y por quién y hacia quién todos mis estudios teológicos día y noche recurren de continuo. Y aún así percibo que no puedo ni aproximarme a la altura, la anchura y la profundidad de tan alta e inestimable sabiduría. Tan solo aparecen ciertos indicios pobres y fragmentados. Así que este es en resumen toda la obra de Lutero a lo largo de toda su vida. En mi corazón reina este único artículo, la sola fe en Cristo. Él es de quién y por quién y hacia quién todos mis estudios teológicos día y noche recurren de continuo. Y ojalá nosotros pudiéramos decir lo mismo. Que toda nuestra meditación de fe, toda nuestra meditación espiritual se concentra en Cristo. Ahora, un último párrafo acá. Por tanto, me avergüenzo que mis comentarios tan áridos y fríos puedan colocarse junto a los de un apóstol, vasija escogida por Dios. Pero me avergüenzo de mi vergüenza. Debo ser firme y osado. Hay una abominación infinita y horrorosamente profana que siempre ha desatado su furia contra la iglesia de Dios. Ahí está hablando de la persecución. Hasta el día de hoy arremete sin tregua contra ese masivo monolito. Esa roca es el exclusivo lugar de nuestra justificación. Y él llama el exclusivo lugar de nuestra justificación a Cristo, la roca de nuestra fe. Con toda confianza podemos decir que somos justificados no por nuestras propias obras, las cuales son menos que nosotros mismos, sino por otro socorro provisto fuera de nosotros. Esa ayuda no es nadie más sino el único Hijo de Dios. Él nos ha redimido del pecado, la muerte y el diablo y nos ha dado el don de la vida eterna. Allí se resume la enseñanza de Lutero. Y la enseñanza que de paso está resumida en esta obra, que en total, en el inglés y en el español, estuve aproximadamente unos 8 años en la traducción de estos libros. Y claro, yo trabajaba en el Tribunal de Justicia allá en California durante todo este tiempo, así que ese tiempo era fines de semana, madrugadas, trasnochadas, hasta que estos libros salieron a luz. Yo digo por virtud del Espíritu Santo, porque si hubiera sido por mí y por la carne no hubiera hecho nada.
y aún así yo le pido perdón al Señor por todos los errores y todas las faltas que hay en esta traducción, porque ninguna traducción es perfecta. Pero bien, no quiero apartarme del hecho principal que nos trae aquí esta mañana. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que macarios, los que padecen persecución por causa de la justicia. Todo este tema me entusiasma mucho, así que voy a terminar allí para darle tiempo a Carlos, que ya debe de estar preparado. Bendiciones.